Y es un gusto ya tener en los estudios al doctor Juan Sereta. Les decíamos, vamos a hablar de ecocidio, la lucha para que los daños ambientales más graves se reconozcan como crímenes internacionales, y vamos a ver entonces qué está pasando aquí en nuestro país. Juan, bienvenido, un gusto recibirte en Palabras Cruzadas. El gusto es mío, muchas gracias. Bueno, de pronto empecemos por el principio. ¿Qué es exactamente este término y cómo se creó desde el punto de vista internacional? Bueno, la definición de ecocidio con la que contamos en este momento es el resultado de un trabajo de un grupo de expertos. Un grupo de expertos que está integrado o que fue integrado por distintos juristas de renombre, ex integrantes de la Corte Internacional de Justicia o de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es decir, juristas que han trabajado en estos temas durante mucho tiempo, durante toda su vida, incluso intentando mantener una proporcionalidad entre los dos grandes sistemas jurídicos, ¿no? El anglosajón y el latino. Y estos expertos con distintas miradas llegaron a una definición común. La definición común a la que llegaron de ecocidio dice así: ecocidio es cualquier acto ilícito o arbitrario perpetrado a sabiendas de que existe una probabilidad sustancial de que cause daños graves que sean extensos o duraderos al medio ambiente. Esa es la definición a la que se arribó por este grupo de expertos y es la que se promueve a nivel internacional para que esta figura sea reconocida en el ámbito del derecho penal internacional, es decir, que la Corte Internacional de Justicia, así como lleva adelante causas vinculadas a genocidios o crímenes de lesa humanidad, también pueda juzgar el delito de ecocidio. Y asimismo también se viene promoviendo que los distintos estados recojan esta definición en sus sistemas penales internos, digamos, para que también el mecanismo de persecución penal sea un instrumento que nos sirva para proteger el ambiente. En eso de proteger el ambiente también, Juan, está como presente el hecho de que hoy la destrucción ambiental no alcanza con las multas, ¿no? Por ejemplo, con el factor económico es casi que una propina a esta altura, digamos. Sí, o sea, lo que se ha visto en los últimos tiempos es que muchas de las instancias que han generado cambios ambientales, incluso irreversibles, sí generan algunas sanciones desde el punto de vista administrativo, como el pago de una multa, pero eso no permite que la situación se vuelva a como estaba antes del daño. Tenemos ejemplos hasta de especies que se extinguen y bueno, y ahí las sanciones económicas son notoriamente insuficientes. Lo que venimos viendo es que todo el sistema de protección ambiental, en los términos en que fue concebido históricamente, no está dando muchos resultados porque el planeta está en problemas, capaz que en el peor momento de la historia del planeta Tierra es el que estamos ahora, y bueno, y hay que pensar en otras estrategias, ¿no? Hay que pensar en otras estrategias que pueden ir de la mano con la utilización del sistema penal para este tipo de delitos, con el fin disuasorio, ¿no? de que estas cosas no ocurran, y también yo creo que pensar en un cambio de paradigma sobre el derecho en general, ¿no? Nosotros tenemos un paradigma histórico en el derecho que es casi que exclusivamente antropocéntrico, pone al hombre en el centro de todo y todas las normas están pensadas en el hombre. Incluso las normas ambientales con las que contamos hoy de lo que hablan es del derecho de las personas a un ambiente sano. Creo que ese paradigma centrado exclusivamente en el hombre no ha resultado, ha sido un fracaso por lo menos en referencia a lo ambiental. Y es hora de pensar otros paradigmas, ¿no? En ese sentido se viene avanzando con fuerza la idea de que la naturaleza también pueda ser sujeto de derecho y pasemos de un paradigma exclusivamente antropocéntrico a un paradigma ecocéntrico o biocéntrico, donde hay cuestiones de la naturaleza en las que hay que proteger con independencia del impacto que puedan tener en la humanidad, ¿no? Uh-huh. Que valen por sí mismas. Y ahí la palabra que cobra sentido y que pasa a ser el centro de ese nuevo paradigma es equilibrio, ¿no? Ahora, hay que vivir en equilibrio. Tomo esto que decís, ¿no? Y hablando de los delitos ambientales, ¿vos creés que es necesario hoy contar en el Uruguay con una fiscalía, por ejemplo, especializada en este tema? Mirá, nosotros hicimos un estudio comparativo de la situación de todos los países de Latinoamérica, o de la gran mayoría de ellos, y Uruguay es uno de los peores de la clase, en el sentido de herramientas, ¿no? No tenemos fiscalías especializadas, no tenemos ombudsman ambiental, no tenemos delitos ambientales específicos, no contamos con ninguna de esas herramientas. Ahora, ojo, contar con las herramientas tampoco quiere decir que solo teniendo las herramientas las cosas salgan bien. Hay que tener las herramientas y hay que usarlas.
adecuadamente. Pero en el caso de Uruguay ni siquiera tenemos herramientas. O sea que desde ese punto de vista estamos bastante mal. Somos, junto con Cuba, con algún otro país más, somos de los pocos que no tenemos ningún instrumento de ese tipo en Latinoamérica. ¿Y qué serían daños ambientales graves? Porque bueno, debe haber distintas... Es una gran pregunta. Es una pregunta que generó un gran debate en este grupo de expertos. Que incluso es coincidente con los términos que hoy tenemos en el artículo 47 de la Constitución, que estableció a partir del año 96 la protección del ambiente y que habla de daños graves, ¿no? El tema de la gravedad se incluyó en el caso de la definición de ecocidio con el criterio de que no cualquier daño, por tenue que sea al ambiente, genere la persecución penal. Es decir, que aquel que provoca un daño, si ese daño no es de una envergadura importante y puede ser mitigable de alguna forma, pueda generar sanciones, pero no la persecución penal. No termine con alguien preso por eso. Esa es la idea, que tenga que tener cierta gravedad como para que el poner en movimiento el sistema penal se justifique. Mirá lo que dice un oyente. Dice, el principal ecocida de Uruguay es el Estado. Y él pone como ejemplo el proyecto Casupá, dice, destruye 430 hectáreas de monte nativo. Además, otros problemas que tiene el Uruguay es la basura o falta de saneamiento. Bueno, ahí hay dos temas. roles. Fíjense ustedes que en esta definición que yo les pasaba, no se identifica quién es el autor del ecocidio, y en el caso del artículo 47 de nuestra Constitución dice toda persona, o sea que puede ser una persona física, una persona jurídica, una persona pública, una persona privada, es decir, no circunscribimos a un solo tipo de legitimado activo en la comisión del delito, puede ser cualquiera, incluso el Estado. Yo creo que el Estado tiene como una doble función, puede ser, sí, como dice el oyente, puede ser alguien que comete el delito de ecocidio, pero tiene además una obligación de garantía de que estas cosas no ocurran y ahí es responsable siempre como garante de que no se afecte el medio ambiente. Eso ya lo es hoy, aunque no sea penalmente, es responsable de que no haya un daño ambiental y de controlar que los daños ambientales no se provoquen. ¿Tenés una visión sobre Casupá? No, porque no lo conozco. Yo el reproche que le hago a Casupá a esta altura es que todas aquellas críticas que le hicimos al proyecto Neptuno sobre la utilización de la ley 17.555, que es la ley que permite la reserva, la confidencialidad, etcétera, etcétera, y que conspira contra la participación de la gente, el conocimiento, la difusión, no se cumplió con Neptuno y no se está cumpliendo con Casupá tampoco, porque los detalles del proyecto no lo tenemos. Se habla de que se firmó un contrato, pero la sociedad civil no ha conocido, no ha participado, por lo menos adecuadamente, los detalles del proyecto como para emitir una opinión. Yo no puedo decir ni qué es bueno ni qué es malo porque no sé realmente los detalles del proyecto. Uh-huh. Respecto a ecocidio, ¿hay países que sí tienen lo tienen como figura penal y lo utilizan y ha dado buenos resultados? Bueno, hay algunos países que son los que han impulsado fuertemente esto. No son países, digamos, de los más relevantes en la escena política mundial. Creo que nos estamos dando cuenta del peligro que corre la naturaleza y los bienes comunes cuando estamos al límite del desastre, ¿no? Los países que han impulsado esta comisión y que han impulsado concretamente el delito de ecocidio son sobre todo aquellos países de la zona de Oceanía que están a punto de desaparecer, ¿no? Samoa y algunos otros países chicos que no me acuerdo los nombres, pero que son islas que a propósito del cambio climático hoy corren serio riesgo de no existir más. Entonces, esos países están promoviendo el delito de ecocidio. También lo está promoviendo, y es una señal muy interesante, la República Democrática del Congo. El Congo cuenta con el segundo pulmón más importante del planeta después de la Amazonia y es uno de los países que promueve la consagración del delito de ecocidio como instrumento de protección del ambiente. Ahora, esto que estás diciendo, Juan, ¿no? De que logremos como entender que estamos prácticamente que destruyendo el planeta en el que vivimos, ¿no? Sí. Y que se necesitan como de acciones o de reaccionar. Ahí es importante también lo que puedan hacer las potencias, ¿no? Aquellos que dirigen prácticamente la economía del mundo. Vos acá en Uruguay, ¿vos ves que nuestro sistema político esto esté presente? Que haya como esa preocupación, que se tenga en cuenta todo esto que estamos hablando y que estás diciendo. Bueno, yo creo que hemos mejorado, ¿no? Por ejemplo, hoy tenemos una dirección de cambio climático que no teníamos, pero nos falta muchísimo. Y nos falta muchísimo no solamente en quienes toman decisiones de política pública, nos falta mucho como sociedad de tomar conciencia de la gravedad del problema. Es decir, el planeta está en serio riesgo y es por culpa de nosotros. Entonces,
me parece que la mirada que tenemos en general no solo es un problema de la sociedad uruguaya, del mundo entero, es una mirada muy cortoplacista, ¿no? Es una mirada a 5 años, a 10 años, a 20 años, como máximo 50 años. Pero nadie se anima a mirar a más de 100 años y ahí es donde realmente los riesgos a esta altura son gravísimos. Nunca estuvimos así, nunca el planeta estuvo tan mal. ¿Y cómo definirías en ese sentido el rol del Ministerio de Ambiente, que es relativamente joven, ¿no? Se creó en el periodo pasado, está un tema de recursos, de presupuesto también. ¿Cómo lo ves ahí? Yo creo que el principal problema que tiene el Ministerio de Ambiente en el diseño institucional uruguayo es la falta, como fue pensado como un instrumento de control relativo. Es decir, para que tengan un ejemplo, los estudios de impacto ambiental no los realiza el Ministerio de Ambiente, los realizan los particulares, por ejemplo, que promueven un proyecto. Nosotros lo vivimos con el caso del proyecto Neptuno, el estudio de impacto ambiental lo hizo el consorcio que lleva adelante ese proyecto, y todos los proyectos importantes que hemos tenido los han llevado adelante, los estudios de impacto ambiental los ha llevado adelante las empresas. El Ministerio se limita a controlar de alguna forma esos proyectos, pero no tiene la potencia, digamos, la fortaleza institucional para decir, no, vos presentame el proyecto que yo te voy a hacer el estudio realmente de qué impacto ambiental tiene esto. E incluso tenemos un sistema de categorización en A, B y C, donde hay categorías que si se califica como esa categoría, ni siquiera necesitan estudio de impacto ambiental. Entonces, a veces también la trampa que se ha hecho históricamente, no digo que sea ahora, pero la que se ha hecho históricamente es calificar a los proyectos como si no generan ningún impacto y por lo tanto no necesitan estudio de impacto ambiental. Uh-huh. Los vecinos en distintos puntos de nuestro país tienen cansancio por estas situaciones, ¿no? De los que contaminan pagan una multa, los que tienen que estar todo el tiempo atrás son obviamente aquellas personas que sufren esa contaminación y a la vez denuncian, se les pone multa y todo sigue, porque en realidad la multa no hace mella. Mira, en muchos casos nosotros hemos visto a la gente muy, muy cansada y como rendida, ¿no? He visto a paisanos del medio del campo que hace 100 años que su familia vive en ese lugar llorando porque los pozos se secaron. Y también rendidos en el sentido de que, bueno, de distintas generaciones que vivieron de la naturaleza, hoy no lo pueden hacer. Ahí la verdad que son estremecedoras los cuentos que te hace la gente de una vida entera en ese lugar donde el agua era un recurso, era un bien común, y hoy los bienes comunes están desapareciendo, ¿no? Ya no es un disparate pensar que en algún momento vamos a tener que pagar por el aire. Porque la historia de los bienes comunes en el Uruguay es de franco retroceso. Si nosotros si miráramos para atrás y pensáramos no en el Uruguay, pensáramos en la banda oriental, antes del alambrado de los campos, el agua era un bien común, la leña era un bien común, el agua era un bien común. O sea, a nadie se le ocurre. Incluso la carne ovina era un bien común. Si se carneaba para comer, lo único que había que hacer era dejar el cuero de la oveja al propietario de la tierra en señal de que había sido para consumo. Todos esos bienes comunes no nos fuimos dando cuenta, pero fueron desapareciendo. El avance del mundo de la propiedad privada cada vez más intensificada, de la mercantilización de los bienes, ha sido tremendo. Y el agua, que aunque esté reconocida en la Constitución como un bien de uso público, el agua subterránea, por ejemplo, hoy cualquiera que quiera adquirir o acceder a agua subterránea embotellada tiene que pagar, y es un bien que estaría fuera del comercio en principio por el agua en sí, no embotellarla, ¿no? Etcétera, pero hemos ido naturalizando la pérdida de todos esos bienes comunes y eso a mi juicio es preocupante. Si bien en la historia esa tuvimos el impacto obviamente del vallismo, la aparición del Estado para proteger bienes comunes, etcétera, tampoco fue una vuelta atrás a los bienes comunes, fue en lugar de que sean privados a determinados bienes que los va a administrar el Estado, ¿no? Pero creo que tenemos que reflexionar mucho sobre eso. Cuando llegó la industria forestal, los emprendimientos forestales al Uruguay, nosotros lo pensamos como que íbamos a importar madera o troncos y en realidad estamos exportando agua adentro de esos troncos y esos son los pozos que se secaron en el interior del país. Ahora, yo recién te preguntaba sobre el compromiso y las responsabilidades del sistema político, ¿no? Y da la sensación muchas veces que hay como un divorcio, ¿no? La política por un lado
y la academia por el otro, ¿no? Los científicos, de hecho, en el caso de Neptuno me parece que eso estuvo presente. A vos te tocó representar y defender un montón de científicos y ambientalistas que muchas veces no fueron tenidos en cuenta al momento de tomar las decisiones. ¿Vos lo sentís profundo eso hoy aquí en el Uruguay? ¿Qué reflexión te genera esta situación? Bueno, mirá, yo apoyé fervientemente este movimiento internacional para definir el ecocidio como un delito, porque me parece que la definición tiene que ser internacional. Porque ¿qué sucede? Si Uruguay, que a mí me encantaría que fuera así, pero yo porque soy un poco ilusorio, pero idealista, pero si Uruguay tomara la iniciativa en crear un delito en el ámbito interno de ecocidio, solito el Uruguay, lo que va a pasar es que los proyectos que hoy todos los países ambicionan que vengan a nuestro país para generar recursos, etcétera, irían a otro lado porque los empresarios dirían, no, pero no voy a ir al Uruguay que me puedo terminar preso si tengo un accidente que genera una contaminación. Entonces, la manera de que esa competencia desleal no se genere es realmente que los términos sean internacionales y sean para todos los países. Entonces, bueno, si yo cometo un ecocidio, no importa si es en Argentina o es en Uruguay, porque es un ecocidio a nivel internacional definido como delito y es un delito. Pero realmente creo que la política pública ha ignorado muchas veces a la ciencia, la evidencia científica. Nosotros lo que hemos intentado en los procesos que hemos participado que refieren al ambiente ha sido justamente intentar poner sobre la mesa insumos de calidad, insumos de evidencia científica. Después discutime la evidencia científica, pero y podés no coincidir, pero tomemos decisiones basadas en evidencia, no en cuestiones que simplemente miran el impacto que tiene en la obra pública o el impacto que tiene en el PBI del país durante los 5 años de mi gobierno. Tengamos una mirada más a largo plazo, ¿no? Está bien, todos queremos que ingresen recursos y que se genere trabajo, etcétera, por supuesto, pero que sea sustentable también. No puede ser a cambio de destruir todo, porque lo que destruimos, los bienes naturales que destruimos o los recursos como el agua, si los agotamos, ¿qué hacemos después? Es que muchas veces los gobiernos toman ese argumento, decir, bueno, este proyecto que llega al país da, no sé, 3.000, 4.000 fuentes de trabajo, ¿no? Entonces pesa mucho más eso que todo lo que viene después en cuestión ambiental. Bueno, piensen ahora en los proyectos que están más, los más actuales, que son los denominado hidrógeno verde. Esos proyectos, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, con las pasteras que toman el agua como recurso y lo devuelven contaminado, o de alguna forma contaminado, estos proyectos toman el agua y no devuelven el agua. La desarman la molécula y se la llevan. Entonces también tenemos que pensar en esos bienes, ¿a cambio de qué? ¿De puestos de trabajo para una obra civil? Yo creo que son preguntas que tenemos que hacernos. Porque el acuífero guaraní es la mayor reserva de agua del mundo, pero no es infinito. Y cuando hablamos de contaminación y el principal problema creo que está enfocado en nuestro país en el agua. Sí. En la contaminación en el agua y en los problemas que tenemos con esas grandes inversiones. Vos sabés que el tema del agua, el otro día lo explicaba el profesor Panario en un evento sobre este tema justamente. El agua subterránea, a veces tenemos el error de pensar que el agua subterránea no tiene nada que ver con el agua superficial. Y están estrechamente conectadas porque el acuífero tiene zonas de recarga y los cursos de agua superficial están conectados con el agua subterránea. Y nosotros estamos parados en lo que se denomina el cuadrilátero de la suerte en Uruguay. El cuadrilátero de la suerte es un espacio que ocupa todo el Uruguay, que ocupa parte de la Argentina también y un pedacito del sur de Río Grande do Sul, donde el clima no se compadece con el lugar del planeta en el que estamos. Si nosotros miramos el resto de los lugares del planeta a la altura que está Uruguay, son zonas áridas. Y nosotros no tenemos una zona árida. Eso es por los vientos que nos traen la humedad del Amazonas. Los vientos que nos traen la humedad del Amazonas son los que proveen de agua a los cursos que tenemos nosotros. Si eso cambia, y viene cambiando por la deforestación del Amazonas, entre otras cosas, nosotros podemos terminar siendo una zona árida. Entonces los cursos de aguas caudalosos que hoy tenemos pueden terminar siendo hilitos de agua. Y la reserva de agua subterránea de la que nos enorgullecemos puede agotarse. Sí, no, sin duda. Y este tema a nivel legislativo, ¿hay legisladores interesados? Yo creo que cada vez más, pero vamos un poco lento. Yo creo que todo lo ambiental está más presente en las generaciones más jóvenes.
hay como, yo siento que hay como una mayor sensibilidad en los jóvenes sobre lo ambiental, o en algunos jóvenes sobre lo ambiental. Yo lo veo esto con mis alumnos. Cuando nosotros empezamos hace 10 años en la clínica de litigio estratégico, la mayoría de los temas que traían mis alumnos referían a derechos humanos, porque la clínica trabaja en derechos humanos, pero eran derechos sociales. Y en los últimos años se nos ha llenado la agenda de desafíos que tienen que ver con lo ambiental, y muchas veces esos desafíos provienen de las inquietudes de los estudiantes. Yo creo que las nuevas generaciones tienen mayor conciencia ambiental, pero no sé si eso seguramente también se refleja en el Parlamento, porque hay una camada de legisladores jóvenes que seguramente algunos tienen sensibilidad ambiental, pero no lo suficiente como para que esto se transforme en un impulso a la política pública. Sí. También está todo el tema de la tecnología, ¿no? Digo, decir, ahí eso nos vence a todos, y la tecnología también es bastante, impacta bastante en el medio ambiente, y eso es un tema que todavía no lo hemos abordado, ¿no? Cuando decimos lo que utilizan los data centers, consume agua, la cantidad de agua, y todos estamos locos de la vida que vengan a hacer la inversión acá y que se instalen acá, y en realidad tiene sus bueno, yo creo que justamente ese análisis de costo-beneficio es lo que hay que hacer, ¿no? Está buenísimo que haya inversiones en Uruguay, que haya trabajo, que apostemos a la tecnología, pero hay que hacerle un análisis riguroso sobre ese cambio de qué. Porque si nosotros vamos a tener, lo vimos nosotros con el caso de las construcciones de la Rambla, lo que fue el juicio que tuvimos por la Rambla de Punta Colorada, ahora recientemente las conversaciones que tuvimos con el intendente Leñani sobre el anuncio de la construcción de una Rambla por toda la costa de Canelones. Es decir, está bárbaro que haya obra, está bárbaro que se modernicen las cosas, pero tenemos que tener mucho cuidado de que el precio que paguemos no sea algo que no tiene recuperación nunca más. Uh-huh. Doctor Juan Chereta, muchas gracias por tu participación esta tarde en Palabras Cruzadas. A ustedes por la invitación, un placer.